Buenos días con todos, buenas tardes. Buenas tardes con todos. No sé si ya están los todos completos. Bueno, disculpar, vamos a tener que clases virtuales por ahora porque hay bastante trabajo, ¿no? Y se me dificulta que sea para las dos. En todo caso, estaba pendiente para que expongan ustedes síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, ¿no? Comenzaremos en todo caso con las exposiciones de síndrome nefrótico, por favor. No sé, ¿quiénes se nos exponen, por favor? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya tienen sus diapositivas listas? Del grupo de nefrótico, de nefrítico, doctora. Nefrótico primero. Ok, doctora. Doctora, buenas tardes. Por favor, ¿podría exponer primero síndrome nefrítico? Uno de mis compañeros todavía recién está saliendo de rotación. Ya está bien. Bueno, por eso estamos un rato sin Netflix. Ok, doctora, voy a presentar. Ya, ¿se lo grabé? Está bien, comiencen. El delegado, a favor, un pantallazo de los asistentes, por favor.
Ya, doctora. Bueno, vamos a exponer acerca del síndrome nefrítico y todos los trastornos que conllevan al síndrome nefrítico. Primero debemos saber un repaso de la fisiología acerca de la barrera de filtración glomerular, ya que el síndrome nefrítico, como vamos a ver más adelante, se define como una inflamación de la, de la cápsula glomerular y un colapso alveolar. Entonces debemos recordar, ¿no?, que tenemos las barreras negativas que van a impedir que pasen las proteínas, lo que son el glucocálix, los capilares fenestrados, las proteínas, la membrana basal glomerular que tiene carga negativa, y también los podocitos que impiden que pase por el tamaño tan ajustado que tienen. Y bueno, vamos a comenzar con 3 definiciones. Esta es la primera definición que hemos encontrado en una revista de nefrología, que habla de la presentación brusca de la hematuria, de la oliguria, proteinuria y edemas, acompañados de deterioro de la función renal en grado variable y con frecuencia asociada a hipertensión. Quiere decir que cuando se nos acerca un paciente que tiene hematuria, que tiene sangre en la orina, ¿no?, dice que está orinando rojo, que está orinando poco, que tiene espuma en la orina, y al hacer el examen clínico encontramos edemas y el deterioro de la función renal. Esto, como lo venimos, en base a la tasa de filtración glomerular con la fórmula de la creatinina, que, si bien recuerdan, es la de 140 menos la edad por el peso sobre 72 por la creatinina sérica. Entonces, es muy versátil nuestra creatinina y podemos pedir ese examen de laboratorio en cualquier hospital de aquí del Cusco. Y algunas cosas más que debemos saber es de que la mayoría de los casos de síndrome nefrítico son asintomáticos, y si la hematuria es constante, también la microhematuria puede persistir hasta 2 años. Este tiene un curso favorable, ya que se ve mejoras en una semana, en el caso de que se diagnostique a tiempo y de que se dé un buen tratamiento. En el pronóstico va a depender de la proteinuria o de la alteración del filtrado glomerular. ¿Qué quiere decir? Que la proteinuria nos va a indicar cuánto de daño tiene los glomérulos de riñón. ¿Por qué? Porque se supone que hemos hablado sobre la filtración, de que las proteínas no deben pasar. 1, por su tamaño, y 2, por su carga negativa. Entonces, si está dañado el riñón por una inflamación, es lo que el problema va a suceder ahí, y vamos a ver la cantidad de proteínas que se están filtrando y que no deberían. Y la complicación más frecuente es la insuficiencia cardíaca congestiva. Le damos una definición del agente, una definición más operacional, que es una oliguria, menos de 500 mililitros de orina cada 24 horas, con deterioro de la función renal variable, lo mismo con la tasa de filtración glomerular, y una proteinuria de más de 3.5 gramos al día. Esta en realidad es una proteinuria nefrótica. Cuando es más de 0.5 gramos al día es una proteinuria subnefrótica, que lo vamos a ver más adelante. Y la micro o la macrohematuria. En la micro, como hemos visto en clases, no se va a ver, simplemente se va a ver en el microscopio cuando se pida un examen de orina. Y la macrohematuria obviamente se va a ver porque es gran cantidad de sangre, a la hipertensión arterial y el edema. Entonces, hasta ahora estos dos coinciden en que va a haber proteinuria, va a haber hematuria, podría haber hipertensión, pero siempre hay deterioro de la función renal variable y la proteinuria y la hematuria. Entonces, hemos hablado de que se genera por la inflamación glomerular con colapso de los capilares. Sacábamos una barrera de filtración glomerular. Tenemos los podocitos, tenemos el endotelio fenestrado, tenemos la membrana basal glomerular, y tenemos dentro del endotelio, tenemos lo que son las proteínas y lo que son los glóbulos rojos, que no están pasando por no llegan a filtrarse, sino continúan su recorrido. Pero, ¿qué pasa en el síndrome nefrítico? Les dije, es una inflamación, y la inflamación va a estar mediada por mediadores inflamatorios, entre ellos está la citoquina, la citocinina. Puede haber una disrupción de la membrana basal glomerular, que quiere decir que se rompa. Y al romperse el alveolo, la sangre comienza a filtrar y rompe la membrana basal glomerular y atraviesa los podocitos. Entonces, ¿qué sucede? Se filtra sangre y proteínas que van a ir a la orina. Entonces, si se filtra sangre, ¿qué va a haber? Hematuria. Y si se filtra proteínas, proteinuria.
Eh, y ya, tendremos la hipertensión también que se va a producir. ¿Por qué? Porque al disminuir el gasto cardíaco por la pérdida de glóbulos rojos, va a aumentarse el gasto cardíaco y eso va a comenzar a hacer más fuerza sobre la pared. Entonces hay más tensión arterial. Entonces para ello la pared tiene que responder con una presión arterial más elevada. Y bueno, tenemos una última definición. Esta es más actualizada de 2024. Aquí tienen el enlace para que puedan revisarlo. Nos habla de trastornos nefríticos que se caracterizan por y habitualmente proteinuria subnefrótica. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí la proteinuria no es tan importante, es decir, sí se presenta en todos los casos de síndrome nefrítico, pero si se presenta o no, no es importante. Lo que debemos tener en cuenta son estos tres. Ahora, vamos con las etiologías. Primero vamos a ir con la etiología del artículo que hemos encontrado, que es que la lesión se va a deber a una enfermedad renal primaria o secundaria, procesos infecciosos, o puede asociarse a una enfermedad sistémica. Entonces vamos a ver enfermedades frecuentes, como la glomerulonefritis posinfecciosa, y la más común que es la postestreptocócica, la púrpura de Schoellen-Henoch, la nefropatía por inmunoglobulina A y la glomerulonefritis membranoproliferativa. Además, tenemos el lupus eritematoso sistémico, que va a cursar frecuentemente un 50% con nefritis lúpica, y los demás, ¿no?, que no son tan importantes. Y aquí tenemos algunos agentes etiológicos que pueden revisarlos, y en el caso de que se haya sospecha, por ejemplo, lo más frecuente es la postestreptocócica por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Es lo más importante que deberían recordar. Ahora, esta es la etiología de Argente. Nos habla de glomerulonefritis membranoproliferativa, posinfecciosa, inmunoglobulina A, de lupus y de síndrome urémico hemolítico. Vamos a hablar sobre la prevalencia, que en los niños de 2 a 12 años es más frecuente, y en un 5% se da en menores de 2 años y un 10% se da en mayores de 40 años. Quiere decir que nuestra prevalencia va a aumentar en estas edades. Ahora, dentro de la epidemiología, tenemos que la relación de varón a mujer es de 2 a 1, y en presentaciones clínicas, ¿no? Porque, como dije, la mayoría son asintomáticos, y esto solo se estudia cuando son sintomáticos. Allá, y una última etiología, que es del más actual, que nos habla de todos los trastornos nefríticos, ya no solo como una etiología, sino que todos ellos son trastornos nefríticos. Vamos a tener a la nefropatía por inmunoglobulina a la glomerulopatía por el complemento sérico 3, el síndrome de Alport, la enfermedad antimembrana basal glomerular, la vasculitis asociada a ANCA, que podría ser a ANCA-P en caso de una granulomatosis con polivasculitis, o a una ANCA-C, la glomerulonefritis membranoproliferativa, y la asociada de infecciones, nefritis lúpica, que es común en pacientes con lupus, y las microangiopatías trombóticas. Entonces, voy a desarrollar acerca de la glomerulonefritis membranoproliferativa. ¿Por qué le estamos desarrollando eso? Porque tiene una definición actual. Tenía una clasificación histórica que es antigua, en el cual hablaban de clasificaciones por números. Y antes se consideraba a la glomerulonefritis membranoproliferativa como una enfermedad. En la actualidad se le va a considerar como un patrón de lesión en diversas enfermedades. ¿Y qué es lo que más nos va a ayudar en aquí? La patología. La biopsia renal nos va a ayudar. En la biopsia renal vamos a encontrar depósitos electrodensos, proliferación mesangial y duplicación de la membrana basal glomerular. Eso lo vamos a ver en una imagen más adelante. Lo que nos importa a nosotros es la semiología. Como les dije, hematuria, proteinuria y lesión renal aguda, que puede o no tener deterioro rápido de la función renal. Entonces, en todos los trastornos nefríticos va a estar esta triada, así que dependiendo de qué síntomas más tenga el paciente, nosotros vamos a hacer los diferentes exámenes de laboratorio. Por ejemplo, los exámenes de laboratorio que se hace cuando tenemos estos tres, viene un caso con estos tres síntomas y signos. Entonces nos va a pedir un panel metabólico completo. ¿Qué quiere decir? Hemograma, porque está perdiendo sangre, un análisis de orina por la proteinuria y
también examen de creatinina. ¿Y qué es lo que le vamos a pedir también? Son los niveles de complementos. Y también pueden ser los anticuerpos contra proteínas reguladoras del complemento. Pero muy importante, niveles de complementos. ¿Por qué? Porque en la clasificación nueva la clasifican cuando la glomerulonefritis membranoproliferativa está mediada, cuando está mediada por inmunes. Entonces, ¿cuándo está mediada por complejos inmunes? Cuando el depósito glomerular de complejos inmunes tiene los depósitos del complemento sérico 3 y comúnmente se va a asociar a infecciones crónicas o enfermedades autoinmunes. Entonces, si no sucede esto, vamos a optar por la que está mediada por el complemento. Y aquí vemos en una biopsia renal, nos indica, ¿no?, una glomerulonefritis membranoproliferativa tipo 1, que es la clasificación histórica que les dije. En este caso habría proliferación celular y aumento difuso de la matriz mesangial. Como dijimos, ¿no?, proliferación mesangial. Entonces, ubicamos primero. En aquí tendríamos el glomérulo, que es el ovillo de capilares. Tendríamos la cápsula de Bowman. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Que hay proliferación en el mesangio. ¿Qué más vamos a ver? Un engrosamiento irregular de la pared capilar. Si se dan cuenta, ya no se ve las luces capilares en aquí, sino que está engrosado y se está juntando más el ovillo de capilares. ¿Y qué más? En aquí vamos a ver el mesangio. Si ven en esta parte de aquí, va a haber un aumento difuso y una proliferación de células. Eso también va a haber una duplicación de la membrana basal glomerular. En aquí, por eso es que está más oscurito. ¿Ya? Y eso sería por mi parte. Gracias. Bueno, continuando, les voy a hablar sobre la glomerulonefritis postinfecciosa, que viene a ser una lesión inflamatoria no supurativa de predominio glomerular desencadenada por una amplia variedad de patógenos, ¿no?, tanto como bacterias, virus, parásitos. Este síndrome es la causa más común esta enfermedad es la causa más común de síndrome nefrítico, principalmente en niños de 2 a 14 años. Se han presentado 470,000 casos de glomerulonefritis aguda, principalmente post-estreptocóxica. Y bueno, el 97% ocurren en países en vías de desarrollo. Este viene a ser un proceso patológico de base inmunológica donde la inmunidad humoral y celular juegan un papel fundamental en la lesión renal. Bueno, aquí tenemos un cuadro, ¿no?, de los principales patógenos que ocasionan esta enfermedad. Esta enfermedad se da principalmente en niños de 2 a 14 años. Se presenta en un 70 a 80% de los casos y, bueno, es posterior aproximadamente de 2 a 3 semanas de haber cursado una infección. Puede ser una infección de la vía respiratoria superior, también puede ser una otitis media, abscesos dentales o de la piel, que son dadas principalmente por cepas nefritógenas. Y bueno, el principal agente es el estreptococo beta hemolítico, que pertenece al grupo A. Bueno, en cuanto a su fisiopatología y a su etiogenia, se da principalmente por un depósito de inmunocomplejos circulantes que contienen componentes antígenos de la bacteria, ¿no? Y bueno, se da un infiltrado de factores inflamatorios, también de proteínas del complemento, y lo que va a ocasionar una lesión una lesión renal en los tejidos. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, primero hay que tener en cuenta la edad del paciente. Como ya vimos, se da principalmente en niños. De frecuencia más baja se da en casos de pacientes menores a 2 años, en relación de 2 a 1 en varones. Puede presentarse asintomáticamente y en cuanto a los principales síntomas tenemos a la hematuria microscópica, al edema,
El intervalo entre infección y la nefritis es de 2 a 3 semanas en los casos que siguen en los casos de faringoamigdalitis o en los casos de otitis y también en los casos de infección de la piel. Y bueno, se presenta de 6 a 21 días después de la infección por el estreptococo. Bueno, principalmente los síntomas que nos va a dar primero es la hipertensión arterial, edemas, que primero aparecen en la región palpebral y la región periorbitaria. También va a presentarse hematuria microscópica glomerular con cilindros hemáticos y dimorfismo eritrocitarios. También se va a presentar oliguria y bueno, esos son los principales síntomas, ¿no? No te escucho. Buenas tardes, voy a continuar con el síndrome de Alport. Bueno, este es un síndrome, como sabe, bueno, es un síndrome que es hereditario, se va a dar por mutaciones genéticas, por eso es que también es llamado nefritis hereditaria. Esta va a ser una enfermedad clínicamente heterogénea, que va a presentar hematuria glomerular persistente, insuficiencia renal progresiva, pérdida auditiva neurosensorial, y también va a presentar anomalías oculares. Y respecto a su patogenia o cómo va a generar todas estas manifestaciones, bueno, como habíamos dicho, pues son variantes patógenas de los genes COL4A3, COL4A4, COL4A5. Estos van a codificar cadenas de A3, A4, A5 que van a ser, que van a ensamblar a heterónimos del colágeno 4 que, bueno, este es un componente clave en las membranas basales del glomérulo, en el riñón y en la cóclea, en el oído. Eh, los COL4A3 van a dar como resultado una deposición defectuosa de los protómeros de colágeno 4, A3, A4, A5 en las membranas basales del glomérulo, en el riñón, en la cóclea, en el oído y en la córnea, en la cápsula del cristalino también y en la retina del ojo. Estos van a representar, la causa más común de enfermedad renal genética y también es la segunda causa más común de insuficiencia renal génica. Después de de realizar estas como que variantes defectuosas, estos componentes del glomérulo, de la membrana basal glomerular, este colágeno que va a estar defectuoso y la laminina, eh, van, van a hacer que justamente se presenten estas manifestaciones que ya habíamos mencionado. Y bueno, también podemos suponer como que hay, por la composición defectuosa que va a presentar a nivel de la membrana glomerular, es que va a haber una deficiencia en el paso de todos los componentes que pueda filtrar, ¿no? Y va a llegar justamente por eso, a que pasen glóbulos sanguíneos a través de ellos. Siguiente. Ya. La nefropatía por inmunoglobulina A es una de las principales causas de enfermedad renal crónica y es la glomerulonefritis más común a nivel mundial y se da justamente porque se va a acumular inmunoglobulina A en los glomérulos. En su patogenia vamos a ver que tiene factores genéticos y factores ambientales. En la imagen podemos ver cómo se está produciendo la inmunoglobulina A mucosa por las células plasmáticas y se va a producir por distintos procesos, como puede ser la citocina de las células T, el APRIL, y también va a promover el cambio de la clase de células B a células plasmáticas productoras de la IgA1. Y a los inhibidores de estas citocinas van a ser objetivos terapéuticos potenciales y los inhibidores de las células B y las células plasmáticas van a dar lugar a una disminución de la producción de inmunoglobulina A.
La inmunoglobulina A1 va a ser producida en pacientes con nefropatía por inmunoglobulina A y va a estar subglucosilada. Y los individuos que van a ser susceptibles van a producir anticuerpos, como puede ser el anticuerpo anti-GD-IgA1, que, y bueno, también van a haber fármacos antiproliferativos que van a aumentar esa producción de anticuerpos después de que se haya utilizado anticricano. Y los complejos inmunes, como puede ser la GD-IgA1, auto, AB, van a activar una vía alternativa de complemento. Ese complemento también puede ser inhibido para prevenir la formación de complejos inmunes. Ahora, los complejos inmunes van a ser nefritogénicos y van a contribuir a la inflamación local, la proliferación celular y después lo que va a llevar es una fibrosis y también se va a focalizar se va a dar una focalización de amplio espectro de los procesos implicados en la lesión glomerular y túbulo intersticial y qué es lo que va a producir un daño renal. Eh, lo que vamos a encontrar justamente en los pacientes que van a tener una nefropatía por inmunoglobulina A va a ser la presencia de complejos inmunes circulantes y glomerulares que van a estar compuestos por IgA1 y que van a tener la galactosa deficiente, también van a tener un anticuerpo IgG dirigido a los oglicanos de la región bisagra y a la C3. Los complejos inmunes, que van a ser los nefritogénicos, van a contribuir a la inflamación glomerular y a que se dé una proliferación mesangial, lo que va a producir que se active el sistema renina-angiotensina y también se va a activar el complemento que va a contribuir a que se produzca una glomerulosclerosis. Ya siguiente. En sus manifestaciones clínicas vamos a tener una amplia gama que va a ir desde la hematuria microscópica asintomática a la glomerulonefritis de progresión rápida. Lo que más comúnmente vamos a encontrar es justamente la hematuria y la proteinuria, pero estas son características clínicas que vamos a encontrar en la mayoría de enfermedades renales. Sin embargo, lo que nos va a ayudar a diferenciar una nefropatía por inmunoglobulina A va a ser que vamos a encontrar la presencia de infecciones respiratorias y también de infecciones del tracto gastrointestinal. Ahora, la hematuria puede llegar a ser asintomática y los síntomas pueden ir apareciendo ya con el tiempo, lo cual es un problema porque eso hace que esta enfermedad ya sea detectada cuando está en procesos ya muy avanzados. Y bueno, la hematuria puede ser microscópica, que es cuando no vamos a darnos, no se va a ver a simple vista, sino después ya de realizar un examen. Pero también podemos encontrar la hematuria macroscópica, que ya también esta va a ser un indicador de que va a tener un buen pronóstico. Eh, y ya, eso sería todo. Siguiente. A ver, chicos, no terminé de poner todo. No, ya. La fisiopatología que vamos a ver en general para el síndrome nefrítico va a ser que vamos a ver la lesión glomerular, que puede ser por distintos factores, como ya vimos en las otras enfermedades. Y esto lo que va a hacer es producir que se disminuya el filtrado glomerular o que se altere la barrera de la filtración. Y debido a que esta barrera de filtración se va a adelantar, van a pasar proteínas y hematías a la orina, que es donde vamos a ver los síntomas que vimos en las enfermedades previas. Y luego estos últimos van a poder llegar a formar cilindros hemáticos, que esos lo vamos a ver generalmente en la hematuria glomerular. Y al mismo tiempo también vamos a ver que el filtrado glomerular va a disminuir, se va a acumular agua y sodio, lo que va a llevar a que se produzca hipertensión arterial, que va a tener un volumen dependiente, también va a hacer que veamos un edema periférico, que suele ser matutino y de predominio facial en los párpados, periorbitario, y también que suele ser pulmonar, lo que va a provocar una insuficiencia cardíaca congestiva. Después de esto ya también se van a poner en marcha mecanismos supresores como puede ser el sistema renina-angiotensina, que va a favorecer que se retenga todavía una mayor cantidad de agua y sal, lo que va a explicar que la fracción de sodio en estas enfermedades renales sea menor al 1%, lo que va a hacer que parezca un síndrome, que tenga una causa prerrenal, aunque en realidad esto no es un síndrome prerenal, sino que es renal. Y en ocasiones también vamos a ver que se presenta sin inflamación glomerular y cuando hay fenómenos isquémicos a nivel de la microvasculatura glomerular, como puede ser en el caso de enfermedades como el aterombolismo renal,
las microangiopatías trombólicas o la panclásica, como puede ser un microaneurisma. La isquemia glomerular también va a provocar habitualmente el deterioro de la función renal, que junto con la hipertensión arterial, por la activación justamente del sistema renina-angiotensina. En algunos casos, la isquemia también va a generar necrosis glomerular con el paso de proteínas y hematías al espacio urinario, lo que va a hacer que empiece a aparecer un síndrome nefrítico. Siguiente. Bueno, en cuanto a la presentación clínica, a los signos clínicos que vamos a ver en un paciente con síndrome nefrítico derivan, ¿no?, del proceso inflamatorio del glomérulo. Principalmente van a ocasionar una disminución de la filtración glomerular con la respectiva retención de agua y sodio. En los principales signos clínicos tenemos la elevación de la presión arterial, oliguria, edema, insuficiencia renal y hematuria. Vemos aquí una imagen de la orina de un paciente con hematuria macroscópica. Esto se da por hemorragia glomerular y hace que la orina adquiera el color pardo que tiende a medio rojizo, ¿no? En cuanto a otros síntomas que se pueden asociar a este síndrome, tenemos a la visión borrosa. En algunos pacientes se ha visto que pueden tener tos, también dificultad para respirar y esto causa, ¿no?, de acumulación de líquido en los pulmones y también presenta malestar general, somnolencia, confusión, dolores de cabeza y algunos indicios de insuficiencia renal. Siguiente. Respecto al diagnóstico, podemos basarnos primero en el cuadro clínico que ya habíamos mencionado, que es de hematuria glomerular, proteinuria, edema, que presenta hipertensión arterial. Cada uno va a ser en orden descendiente de porcentaje. Por ejemplo, todos van a presentar una hematuria, pero no todos van a presentar una hematuria microscópica. En un 80% van a ser los de microscópica, en un 70% de personas van a presentar una hematuria macroscópica. Eh, y así descendiendo. En proteinuria, por ejemplo, un 60%, en edema van a presentar hasta un 50% y así. Bueno, ¿qué podemos destacar acá? Por ejemplo, en las enfermedades postinfecciosas, tenemos que ver si hay antecedentes de infección. Por ejemplo, si el paciente tuvo una infección faríngea, se debe o sea, preguntar si estas manifestaciones se pueden presentar en 1 o 2 semanas después, o si tuvo una infección cutánea de 4 a 6 semanas después. Entonces tenemos que basarnos más en historia clínica, ¿no? Y la anamnesis, como por ejemplo preguntando si, o sea, tuvo alguna infección sistémica, fiebre, algún tipo de infección, o infecciones del tracto respiratorio, una otitis, faringitis, faringoamigdalitis. También, como vimos en el caso de la enfermedad de Alport, tenemos que preguntar, por ejemplo, a antecedentes familiares y de enfermedad glomerular, si ya tuvieron parientes que tuvieron estas complicaciones. También si presentaron también infecciones estreptocócicas, o sea, sí, bueno, en sí es de tracto respiratorio, ¿no? Y también infecciones cutáneas, ¿no? O sea, con factores de medicamentos y o algún alérgeno que pueda desencadenar este síndrome. Eh, para pruebas confirmatorias, digamos, del síndrome, o sea, podemos pedir hallazgos de laboratorio como la proteinuria, que en este caso de síndrome nefrítico tiene que ser un menor de 3,5 gramos en 24 horas, ¿no? También la orina completa. Tenemos que pedir un sedimento urinario donde se pueda observar una hematuria dismórfica con acantocitos, o sea, que haya presente hematíes, ¿no?, en la orina.
pero que sean dismórficos y también cilindros hemáticos. A esto se le va a llamar, a la presencia de estos acantocitos y cilindros hemáticos, se le va a llamar sedimento nefrítico. Em, ya, siguiente. Ahí podemos ver las imágenes. Sí. Siguiente, por favor. Ya. El siguiente, bueno, otras pruebas que podemos pedir son sobre la evaluación de la función renal, ya que, como vimos, eh, puede, eh, estos pacientes pueden presentar un grado variable de disfunción renal, de insuficiencia renal, ya sea desde las más leves hasta las más complicadas, ¿no? A través, bueno, de la determinación de su uremia, la creatininemia y el clearance de creatinina. También podemos pedir la excreción fraccional de sodio, que es generalmente baja, menor a 1%, y un hemograma para ver la disminución, ¿no?, del hematocrito y la hemoglobina. Ahora, respecto al diagnóstico diferencial, o sea, para poder tener más certeza y sobre todo para dar un diagnóstico etiológico, podemos recurrir a la biopsia renal y esto va a tener ciertas características que tienen que cumplir justamente para dar una biopsia renal, que va a ser una enfermedad, que el síndrome nefrítico tenga un aumento progresivo de la creatinina sérica y tenga también un aumento que sea progresiva la enfermedad, más de 2 semanas. Eh, También la enfermedad tiene que persistir con hematuria macroscópica, proteinuria y hipertensión de 4 a 6 semanas en ese estándar. Y también una disminución del complemento 3, eso de 6 a 8 semanas. Siguiente. Ya, acá podemos ver un esquema del diagnóstico diferencial que es un esquema más que se aplica en niños. Es un enfoque diagnóstico de la hematuria en el niño, pero es igual prácticamente la diferenciación que se hace, ¿no?, en las enfermedades. Por ejemplo, en la hematuria, si aparece hematuria, tenemos que recurrir, ¿no?, al examen, a la anamnesis y a la expresión física, y eso nos va a llevar a una confirmación de una enfermedad sistémica. Entonces tenemos que determinar si es ausente o está presente. Si es, en el caso de que sea ausente, tenemos que ver el aspecto de la orina, proteinuria, si presenta cilindros hemáticos, la morfología de los hematíes. Ya, a ver, con estas pruebas vamos a localizar la hematuria, ¿no? En nuestro caso va a ser de tipo glomerular. Y para poder, o sea, llegar a un diagnóstico más certero, pedimos pruebas como la urea y creatinina en sangre. También el complemento, los complementos, ya sea el 3 o el 4 o el complemento total, ¿no? Inmunoglobulinas, ya sea la G, la M, que son las que más se elevan en este síndrome, las proteínas séricas, ANA y otra serología lipídica, y la biopsia renal, como habíamos visto, que se tiene que cumplir algunos criterios, hay algunos casos seleccionados nomás que tienen que cumplir para poder realizar una biopsia renal. Y bueno, en este caso, sobre todo como vemos, la glomerulonefritis membranoproliferativa o también la glomerulonefritis posinfecciosa, vamos a ver un nivel del complemento disminuido. ¿Y esto por qué? O sea, podemos decir esto que se debe a la fisiopatología. Al llegar las toxinas al glomérulo, se van a formar anticuerpos inmunocomplejos que se van a adherir justamente al epitelio capilar que va a haber en el glomérulo.
Esto va a lesionar sus membranas y pues va a hacer que se active el complemento, el complemento y se disminuya los complementos C3, C4 y el complemento total. Por eso es que podemos decir que en un complemento 3 disminuido se va a presentar en estas enfermedades. Más al contrario, el C3 normal va, por ejemplo, en la enfermedad de nefropatía por inmunoglobulina A va a estar normal. Esas características son las que van a diferenciar nuestro diagnóstico. Es todo. Ya, chicos, muy bien. ¿Es todo? ¿Falta algo más? Esto, doctora, hemos tratado de resumir lo más posible las 4 patologías más frecuentes que hemos resumido, lo que es la nefropatía por inmunoglobulina A, la membrana proliferativa y la glomerulonefritis postinfecciosa, también el síndrome de Alport, que son los más frecuentes y los que podrían encontrarse en el hospital. Eso es todo, gracias. Ya. ¿Ustedes son 3, son 4? No, son 3, son 4 los que están exponiendo. Son 4, ¿no es cierto? Sí, doctora. Ya. Pues hoy día, ¿no? Hoy día vimos en la rotación lo que es hematuria, ¿no? Un paciente, nos hace interconsulta por un paciente, supuestamente viene con edema de miembros inferiores, incremento de volumen a nivel de los párpados, y supuestamente los exámenes que tiene dicen que hay proteinuria, 3 cruces, ¿no? Entonces, es como un caso clínico que le estoy presentando, ¿no? Y toman un examen de orina donde encontramos, dicen proteinuria 3 cruces, en cilindros granulosos y también tiene un examen de orina donde dice que tiene 20 matíes aproximadamente, ¿no? Antecedentes del paciente solo hablan que tiene unas lesiones a nivel de los miembros superiores, anteriores, ¿no? Parecen unas heridas crónicas, absceso, celulitis anteriores, no se sabe bien la causa, ¿no? Hace 8 meses aproximadamente. Aparte de eso, no hay otro antecedente. En todo caso, la pregunta sería, ¿ustedes les parece este paciente que tenga algo renal? Sí, doctora. Principalmente por los cilindros granulosos. En el laboratorio, en la biopsia, eso nos da un signo de que hay una alteración, un daño a nivel del glomérulo. Además, la hematuria y la proteinuria de 3 cruces, el edema que también nos está sugiriendo, yo estaría casi seguro de que es un síndrome nefrítico. Ya, el síndrome nefrítico, ¿qué abarca? Me dices, a ver, haz un repaso para tus compañeros. ¿Qué es síndrome nefrítico? Ya. El síndrome nefrítico, hablando desde la patología, sería la inflamación de, de la membrana basal glomerular, de los glomérulos, y esto acompañado del colapso de la luz alveolar, lo que va a conllevar a una pérdida de hematíes y proteínas que va a producir la hematuria y la proteinuria. Y dentro de la fisiopatología, esto lo primero que nos va a dar es la hipertensión arterial, que ya les hemos explicado, pero a ver, un pequeño repasito. La lesión glomerular va a hacer que disminuya la cantidad de filtrado glomerular y nos va a producir otro síntoma más, que es la olivanuria o la oliguria, y que va a conllevar a una injuria renal aguda. Luego de eso, la poca cantidad de orina que va a haber va a hacer que se retenga agua y sodio, y aún más con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es lo que va a hacer que va a producir la aldosterona, que tiene como fin aumentar otra vez la retención de agua y sodio,
y esto nos va a terminar en una hipertensión arterial, en la presencia de edema, en este caso el paciente un edema de tres cruces, que tiene un riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva, y eso, doctora, es un pequeño repaso a grandes rasgos. Ya, síndrome nefrítico, ¿no? Hipertensión. Ese paciente no tiene antecedentes de hipertensión, la presión, única presión alta era 140/90, luego su presión estaba aparentemente normal, ¿no? Entonces, síndrome nefrítico es hipertensión, hematuria. Hemos dicho que hematuria es hasta cinco hematíes por campo, ¿no? Más de 5 ya tendríamos hematuria. Eso, la parte de Maturia, yo lo voy a exponer la siguiente vez, ¿no? De repente, porque justo como ha sido virtual, se me dificulta a mí poder exponerles, poder hacer la exposición, ¿no? Cuando hablamos de hematuria, tenemos que distinguir si es una hematuria glomerular o no glomerular, como habíamos estado hablando en el examen de orina, ¿no? Tenemos que ver qué características tienen estas hematíes y probablemente cuál es la etiología es diferente. Cuando es una vía urinaria, puede ser inferior, superior o puede ser del mismo glomérulo. Entonces, eso nos discrimina, ¿no? Entonces, no sabemos este paciente qué cosa, qué tipo de hematuria es, si es glomerular o no glomerular. Porque en cualquier lugar, estamos en Perú, ¿no? Cualquier lugar donde haya hematuria, tenemos que pensar que primero, ¿no? Cáncer de vejiga, renales, de repente que esté causando hematuria, una infección urinaria. Entonces, hay muchas cosas por las que se ve hematuria. Ahorita el paciente no tiene dolor, no hay aparentemente infección porque no hay leucocitos en orina. Debe, podría ser, ¿no? No sabemos. O simplemente esa hematuria se parte de justamente el síndrome nefrítico, ¿no? Una hematuria glomerular, no sabemos. El otro es proteinuria, pero no en rango nefrótico. El rango nefrótico es mayor de 3,5 gramos, entonces una proteinuria que no entra en rango nefrótico también puede estar dentro del síndrome nefrítico, ¿no? Y edema, ¿no? Edema se puede encontrar. Entonces, las principales causas, como han visto, en nuestro medio también hay glomerulonefritis postestreptocócica. ¿Quién produce esta glomerulonefritis postestreptocócica? ¿Qué germen? A ver, ¿qué me pueden decir? Generalmente el estreptococo beta hemolítico tipo A, doctora. ¿El grupo? ¿Del grupo A? Grupo Grupo B. Grupo A. A, doctora. ¿Y cómo diagnosticamos eso? Doctora, es el estreptococcus hemolítico del grupo A. Ya, está bien. Entonces, eso lo diagnosticamos, pues, porque no solo causa hematuria, ¿no? Antes hablaba mucho de fiebre reumática, por ejemplo, ¿no? Grupo A, doctora. Y no, sí, no hablan mucho, no es de, antes hablaban de fiebre reumática, ¿no? Entonces, gente que hace este estreptococo Doctora, puede quedarse en las desde la amígdalas. anamnesis. Claro, ¿no? Se tiene que preguntar desde la anamnesis, ¿qué molestias tiene el paciente? Vendrá, pues, habrá tenido una faringitis, estreptocócica, habrá tenido tos, y a la evaluación encontraremos unas placas, y también este estreptococo también se ubica en la piel, ¿no? Por eso de repente este paciente un poco nos llama la atención. Se ubica en la piel, que también causa pues este pioderma, ¿no? Lesiones infecciosas, mieloféricas, pues se ve más de repente en los niños, pero un paciente inmunosupreso puede presentarse y causar infecciones de piel. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Y obviamente los anticuerpos que van contra este germen es lo que causa daño a nivel cardíaco, a nivel articular y a nivel renal, ¿no? Y justamente como que se manifiesta a veces en el examen, en la orina, ¿no? Como hematuria. De repente se puede manifestar, este, te piden también un examen del ASLO, ¿no? Es como un examen que le hacen de una evaluación de la faringe, le toman como una muestrita y pues ahí detectan el estreptococo, ¿no? Y, y con todo eso, descartamos que fue pues una glomerulonefritis postestreptocócica. Ya está bien.
Ya, ¿sí? Entonces, obviamente tiene que recibir tratamiento, porque también los anticuerpos van, dañan las articulaciones y causan lo que es una artritis reumatoidea, ¿no? Dañan también el corazón, causan una problema cardíaco. Sí está abierto, ¿ya? Entonces, ¿estaríamos entonces con esto? Podría ser, ¿no? Podría ser, por antecedente del paciente. Entonces, también viene el señor, tenemos que hacer varios exámenes, ¿no? ¿Qué exámenes podríamos pedir a un paciente que está con síndrome nefrítico, supuestamente para descartar síndrome nefrítico? ¿Qué exámenes tenemos que pedirle, chicos? Viene el paciente con algunos exámenes, no sé, y dice, ¿no? Estoy orinando con sangre o estoy orinando rojo. Entonces, ¿qué examen pedirle? Y viene un poquito hinchado, con edema de miembros inferiores. ¿Qué examen? Doctora, ¿me escucha? Bueno, alguna idea? ¿Qué examen le podrían pedir? ¿Qué exámenes? Doctora, primero sería un examen completo de orina ¿Sí? para confirmar la hematuria. También la proteinura nefrótica. Tendríamos que pedir también un ecograma para ver si es que este nos está confundiendo con una enfermedad renal crónica, ya que si fuera enfermedad renal crónica tendríamos una hemoglobina disminuida, valores de 8, 9. Y también podríamos considerar la biopsia renal en el caso de que haya un aumento progresivo de la creatinina, que nos está indicando que hay una lesión aguda que está progresando rápidamente. Y si la enfermedad está persistiendo con la hematuria macroscópica. La foto del señor igual. No, no, ya, para ver la hora, para quedar la hora. Porque yo ya le dije que le di su número. Para quedar la hora, le mando el número. ¿Ya? No, está bien. Ya, ya. Claro, Ya. mira, pensamos, ¿no? Por decir, hematuria causada, probablemente tenemos que discriminar. De repente, por eso es que me falta el tema de hematuria un poquito, especificar un poco más de hematuria para que ver, ¿no? A qué diferenciar lo que es glomerular de no glomerular primero, ¿no? Para eso se pide hematíes dismórficos, ¿no? Normalmente pedimos porcentaje de hematíes dismórficos para ver si son hematíes con la misma forma, bicóncavos, que son aparentemente no glomerular o son hematíes que han perdido su forma. Esos le llamamos trinocitos, acantocitos, esquistocitos, entre otros. Y eso nos diría que sí hay un problema de glomérulos, ¿no? Eso vamos a la siguiente clase, por favor. Eh, obviamente, ureacreatinina, como dice su compañero, HB, si tiene alguna orina de 24 horas, para evitar falsos positivos. ¿Cuáles serían? Eso habíamos hablado incluso en la anterior clase. Doctora, ¿no ¿Cómo es? por favor? Aló, no te escucho. A ver, ¿qué indicaciones son las que tenemos que darle para que se tome una adecuada proteinuria de 24 horas para evitar falsos positivos, ¿no? ¿Alguien? Doctora, sería la deshidratación, también ah, también que si se ha hecho un examen radiográfico con contraste, digamos una tomografía con contraste dentro de los 3 días antes del examen de orina.
También recolección correcta, ya que se producto también el líquido vaginal. O, y también se puede alterar cuando hay ejercicio extenuante, cuando hay infecciones urinarias, no se puede hacer, y cuando hay estrés emocional intenso también. Ya, entre algunas, ¿no? Justamente, no debería cursar con ningún proceso infeccioso, ya hemos dicho, que curse con fiebre, ¿no? Porque la fiebre va a hacer que el paciente pues pueda perder de repente más proteínas. Obviamente no infección urinaria, evitar la sobrecarga, ¿ya? Entonces, evitar, digamos, que el paciente haga ejercicio intenso las 48 horas antes y evitar también que el paciente consuma gran cantidad de proteínas en los 48 a 72 horas antes, ¿no? Y obviamente, claro, evitar episodios de deshidratación. Con todo eso podríamos pedir para cuantificar, ¿no? Porque podríamos estar pensando en un síndrome nefrótico nefrítico o simplemente un síndrome nefrítico que pierde proteínas, pero proteínas que no llegan a rango nefrótico, ¿no? Porque hay también, como les digo, síndrome mixto, ¿no? Nefrótico, nefrítico. Bueno, en todo caso, hoy día hemos visto a una paciente con IgA en la mañana, ¿no? ¿Qué me puedes decir de qué, qué me pueden decir? Hoy día es una paciente que ya llegó a diálisis y su antecedente, pues, es IgA, diagnosticada por sus exámenes y por una biopsia renal, ¿no? Que le han hecho aproximadamente hace unos 3 años y llegó a hacer falla renal, ¿no? Ahora la tenemos en diálisis peritoneal. Un resumen de la infección por IgA. Es una de las Ah, chicas, porque los chicos, solo estás hablando tú, ajá, una de las chicas, a ver. sí, pero bueno, la nefropatía por IgA es una enfermedad, bueno, renal, que justamente se va a causar porque se va a acumular la inmunoglobulina en los glomérulos y eso va a hacer que pues, se produzca una inflamación y que se produzca un daño que incluso puede llegar a esclerosarse el tejido. Y bueno, se va a presentar con hematuria, proteinuria y pues, bueno, como el síndrome que estamos estudiando, el nefrítico, puede llevar incluso a un síndrome nefrítico y que, bueno, se diferencia de otras patologías renales porque justamente se asocia a infecciones respiratorias o las intestinales. Y bueno, puede darse por dos causas, que puede ser por un componente genético, que también por eso podemos ver si tiene familiares con antecedentes o factores ambientales. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, recuerden que puede ser que haya habido una hematuria que no necesariamente haya sido, pues, gran hematuria, ¿no? Pero al final esa progresa, daña el riñón, o sea, toda hematuria debe ser estudiada. Las carretas hay que sacar, igual, proteinuria, ¿no? Proteinuria que no sea un gran rango nefrótico, una leve proteinuria, también tiene que ser estudiada. ¿Por qué? Porque al final puede ser estable el paciente. Bueno, chicos, está bien. Ahora tocaría síndrome nefrótico. Ya están los expositores. Doctora, buenos días. Buenas tardes. Ya estamos ya. Ya. Ya, a ver, en todo caso. Doctor, Salta, salta. ya. Bueno, compañera y profesora, en esta oportunidad les voy a hablar sobre el síndrome nefrótico. Bien, así como todos síntomas, conceptúa de que es un conjunto de signos y síntomas que se van a producir por una enfermedad, ¿no? En este caso, por una alteración en, en el glomérulo renal, lo que se le va a conocer como glomerulonefritis. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? En este caso va a haber a nivel de la membrana de filtración una alteración
Y esto va a producir, ¿qué? Un derrame de lo que es la proteína, un aumento de la proteína. Entonces, ¿cuál va a ser las principales características? Vamos a ver que va a haber un edema generalizado, una hipoalbuminemia, que va a ser menor de 3 gramos por decilitro en sangre, una proteinuria, que va a ser mayor de 3.5 gramos en 24 horas, una dislipidemia, o sea, aumento de los lípidos en sangre, que normalmente los lípidos en sangre tienen que ser menor de 200 miligramos por decilitro, y una lipiduria, ¿no? Que puede presentar. Pero los más importantes que vamos a ver va a ser la hipoalbuminemia, la proteinuria y la dislipidemia. ¿Ya? Bueno, acá podemos ver una imagen también donde se observan las principales características y con un edema que normalmente se va a mostrar más en miembros inferiores, ¿no? Va a ser más notable en ahí, pero va a ser generalizado. ¿Ya? Entre las causas o la etiología que nos explica esto, vamos a tener tanto causas primarias, que son propios del glomérulo, y unas causas secundarias o que se dan después que ha afectado a un lugar y luego se va a expresar en el riñón. Entre las causas primarias o puras, van a ser el 70% de los casos de lo que es un síndrome nefrótico. Entre estas tenemos el glomerulopatía membranosa, esclerosis focal y segmentaria, y la glomerulopatía de cambios mínimos. Entre las secundarias tenemos las metabólicas, ¿no? La diabetes, la amiloidosis, entre autoinmunes, la lupus eritematosa sistémica, vasculitis y otras enfermedades. En farmacológicas podemos encontrar tanto drogas, ¿no? Como la heroína, y en las infecciosas podemos encontrar la endocarditis bacteriana, sepsis, VIH y hepatitis C. Y las neoplásicas podemos encontrar los linfomas y carcinomas. Pero todo se preguntará, ¿no? ¿Cómo se produce esta alteración a lo que es el nivel de volumen? Pues para eso tenemos que entender y cómo se expresa en sus signos y síntomas. Bueno, va a haber una alteración, como les dije, a nivel de la membrana de filtración y por tanto va a producir una pérdida de proteínas. Si perdemos proteínas, vamos a perder la principal que tenemos en la sangre, que es la albúmina. Entonces, ¿qué vamos a tener en la sangre? Una hipoalbuminemia, ¿no? Recordemos la ley de Stalin, ¿no? La presión hidrostática y la presión oncótica, las dos principales. Pero como va a haber una pérdida de albuminemia, entonces esto se va a expresar como una disminución de la presión oncótica y por tanto, ¿qué va a haber? Va a haber predominio de lo que va a ser la presión hidrostática, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber una extravasación, una salida hacia la, hacia la parte intersticial, lo que va a producir edemas. Entonces, ¿qué va a haber? A nivel intracelular, intravascular, entonces va a haber una disminución del volumen. Entonces, el cuerpo, ¿qué va a decir? Ah, no, nos estamos quedando sin sangre, tal vez. Lo expresa así. Entonces, ¿qué activa? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y al activarse este sistema renina, angiotensina y aldosterona, va a haber un aumento de reabsorción a nivel tubular, lo que es a nivel del sodio y del agua. Pero a nivel, a nivel de las albúminas, va a seguir saliendo. Entonces va a haber un aumento de reabsorción de sodio y agua. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber mucho más aumento de lo que es la presión hidrostática. Entonces, va a haber mucha más expresión y un aumento del edema que veíamos antes solo con la disminución, ¿no? Ya. Ahora, ¿por qué vamos a encontrar una dislipidemia? Bien, vamos a encontrar que no hay una relación clara, pero algunos explican que esto se va a deber a la disminución de lo que es la albúmina. Entonces, pero el hígado al notar esto va a producir proteínas, pero con sustancias lipídicas. Entonces, va a haber un aumento de lo que es los lípidos en sangre también. ¿Y esto para qué? Esto el hígado produce para que pueda contrarrestar la función de la albúmina, lo que era la presión oncótica. Bueno. Ya, continuemos con la exposición hablando sobre las manifestaciones clínicas. A las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, primero vamos a encontrar como signo característico, vamos a encontrarle
Los edemas, este va a ser del tipo frío blando y que va a dejar el signo de Godex o de Fovea. Esto al principio se va a presentar en los tobillos y al mismo tiempo va a ser perpendicular o palpebral. Otro, en sus fases más avanzadas, va a presentar el signo de Anasaka, en el cual esto se va a relacionar con con, mm, con insuficiencia cardíaca descompensada y con hepatopatías crónicas, ¿no? Además que esto también va a presentar disnea y distensión abdominal. Ya, además, vamos a ver que la tensión arterial se va a encontrar tremendamente baja. Vamos a ver hipovolemia. Además que va a presentar en la piel, van a presentar síntomas o dislipidemia, ¿no? Y un signo característico de acá, ya también de la hipoaluminemia, ya también van a ser la presencia de una de mujer. No escucho, por favor. Ya, ok. Continuando con lo que es la exposición, ahora seguimos con lo que son los hallazgos de laboratorio, ¿no? Bueno, para lo cual, en primera instancia tenemos que empezar con lo que es el abordaje diagnóstico, ¿no? Entonces, en este abordaje diagnóstico del síndrome nefrótico, esto incluye un examen general de orina, en el cual nosotros hacemos lo que es la uroanálisis y lo que es la cuantificación de proteínas en 24 horas. Y también incluye lo que es el análisis de sangre, que va a servir más que todo para evaluar lo que es la función renal, los niveles de proteínas y los lípidos. Y algunos estudios autoinmunitarios como lo que es el del complemento, el del ANA, el anti-DNA, ¿no? Y también se recomienda imágenes renales, ¿no? En caso, por ejemplo, podemos usar lo que es el ultrasonido y en casos muy específicos podemos usar lo que es una biopsia renal. Podemos descartar causas infecciosas mediante el estudio de lo que es la serología, ¿no? Por ejemplo, de lo que es el VIH, VHC y lo que es VHB, ¿no? Y se realiza una inmunoelectroforesis para evaluar alteraciones proteicas. Ahora, algunas consideraciones que tenemos que tener con respecto a ello es que la proteinuria fisiológica debe ser menos de 100 miligramos por día. Eso es considerado normal. La microalbuminuria va a ir de 30 a 300 miligramos por día, el cual va a indicar un daño inicial en lo que es la parte renal, ¿no? Pero no necesariamente eso va a indicar un síndrome nefrótico. O podemos hablar de una macroalbuminuria cuando es de más de 300 miligramos, ¿no? Eso sí se asocia a un daño renal más avanzado. Y la proteinuria, eso nos interesa, ¿no? Lo que es la proteinuria en rango nefrótico va a ser mayor a 3 gramos por día. Esto es muy característico de lo que es el síndrome nefrótico. Y la secuencia de estudios que tenemos que hacer en el laboratorio es primero, tenemos que confirmar lo que es la proteinuria, ¿no? Mediante lo que es la tira reactiva, que puede salir 2/3 o 4 positivo. Luego investigar lo que es la hematuria microscópica, descartar lo que es la infección urinaria, ya hemos dicho ya que infecciones, y determinar lo que es la relación proteína-creatinina o albúmina creatinina, ¿no? Que en la mañana normalmente es de 300 a 300 miligramos por milimol. Ahora, en algunos análisis de sangre básicos tenemos lo que es el hemograma y tiempo de coagulación, pruebas de función renal que incluye lo que es la creatininemia y cálculo del índice de filtrado glomerular, la prueba de función hepática, el perfil óseo, en el cual más vamos a pedir lo que es el dosaje de calcio, ¿no? Y para ver otras enfermedades sistémicas, podemos pedir lo que es la proteína C reactiva y el nivel de glucemia que tenga el paciente, ¿no? Eso con respecto a los hallazgos de laboratorio. Ahora seguimos con lo que es el diagnóstico, ¿no? Con respecto a lo que es el diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer es tenemos que determinar si es una causa primaria o secundaria. Sabíamos de que en las causas primarias tenemos lo que es, a ver,
tenemos lo que son las enfermedades de cambios mínimos, glomerulosclerosis focal y segmentaria, glomerulopatía membranosa, y en lo que son las causas secundarias, tenemos lo que es la glomerulonefritis membrano-proliferativa, la diabetes mellitus, la amiloidosis, la crioglobulinemia y la infección crónica por hepatitis B y lo que es la hepatitis C. Ahora, luego de haber determinado si es de causa primaria o secundaria, vemos lo que es el nivel de proteinuria, ¿no? El cual se hace mediante lo que es la recolección de la orina en 24 horas. Ah, y hallando también lo que es el índice de proteinuria sobre creatinuria. Luego, también podemos basarnos en lo que es el sedimento urinario cuando encontramos cuerpos ovales o gotas de grasa, ¿no? En lo que es la orina. Y también lo que es el perfil lipídico tenemos que observar porque algo característico del síndrome nefrótico va a ser de que va a haber un aumento de lo que es el colesterol total, lo cual indica una hiperlipidemia. Eso es algo característico, ¿no? Y en algunos casos también podemos hacer lo que es la biopsia renal, ¿no? Ya en caso, por ejemplo, la causa no esté precisada, entonces podemos establecer un pronóstico de función renal, ¿no? Y acá en la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Acá está lo que es los pasos para seguir lo que es, para realizar lo que es el diagnóstico de lo que es el síndrome nefrótico, ¿no? Que ya lo hemos dicho. Ahora, para diferenciar más que todo entre lo que es el síndrome nefrótico y lo que es el síndrome nefrítico, es que en caso del síndrome nefrótico vamos a encontrar lo que es proteinuria, edema y lo que es hipoalbuminemia, ¿no? Y en caso de lo que es el nefrítico vamos a encontrar hematuria, hipertensión arterial y edema. Entonces, eso nada más. Siguiente. Siguiente. Siguiente, ¿qué pasó? Ya. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de las complicaciones que se puede dar por el síndrome nefrótico. Nosotros sabemos que este síndrome va a producir respuestas homeostáticas en el cuerpo, ya que va a haber alteraciones que van a producir la hipoalbuminemia, la pérdida urinaria de proteínas y de factores inmunológicos. Entre las complicaciones más frecuentes que vamos a ver, primero va a ser las infecciones. Va a haber una mayor susceptibilidad a infecciones bacterianas. Eh, Entre estas complicaciones infecciosas, las más frecuentes va a ser, por ejemplo, una peritonitis bacteriana por Streptococcus pneumoniae, sobre todo que va a ser más común en niños. Esto también pueden encontrarse bacterias gram negativas. Esto se han reportado casos de peritonitis por Haemophilus influenzae. Podemos encontrar, por ejemplo, complicaciones como la celulitis, infecciones urinarias o infecciones virales. Eh, bueno, acerca de los factores que van a predisponer a estas infecciones, podemos mencionar, por ejemplo, a un factor mecánico, ya que hemos visto que se va a acumular líquido en los miembros inferiores, en el peritoneo y en la pleura. Entonces, esto va a ser como un lugar donde se pueden proliferar o va a ser como un caldo de cultivo para las bacterias. Entonces, se puede dar estas infecciones. Y normalmente los síntomas de estas complicaciones por infecciones pueden ser el dolor abdominal, fiebre, irritabilidad peritoneal, ciertas náuseas o vómitos. Ahora, dentro de otros factores, aparte de los mecánicos, tenemos a los inmunitarios. Como va a haber una pérdida urinaria de proteínas en el síndrome nefrótico, también va a haber pérdida de factores inmunológicos, como por ejemplo, va a haber una baja concentración de la inmunoglobulina G. Y esto lo que va a favorecer a que se proliferen o se puedan dar las infecciones bacterianas que hemos mencionado, sobre todo por neumococo. Y bueno, otro factor que menciona el libro
Puede ser también por la hiperviscosidad, por el aumento del hematocrito y del fibrinógeno. En algunos casos se ha visto que las proteínas que se encargan de la formación del coágulo, pues van a estar alteradas sus concentraciones. Entonces va a haber, en algunos casos, aumento de los factores procoagulantes y eso va a hacer que haya más predisposición trombogénica. Eh, También se ha visto casos de alteración en la función celular endotelial y sobre todo podemos mencionar a la hiperlipidemia, que esto va a tener una característica aterogénica, es decir, de formar esa placa aterosclerótica y que se pueda formar con mayor predisposición a ese trombo. Eh, Siguiente, por favor. Ya. Y por último, en el libro de la gente mencionan otra complicación que son las renales. En otras bibliografías o artículos mencionan sobre otros tipos de complicaciones, por ejemplo, mencionan a la hipovolemia, ya que va a haber se va a dar sobre todo por la pérdida rápida de proteínas que va a haber con la orina. Eh, bueno, y normalmente mencionan en los artículos que esta hipovolemia pues debe ser tratada rápidamente con la administración de plasma. Ahora, mencionando acerca de la complicación que es muy rara o muy infrecuente, que es la insuficiencia renal aguda. Bueno, esta insuficiencia renal aguda se puede presentar como una necrosis tubular aguda por isquemia secundaria o una hipovolemia severa. O sea, son en casos muy severos y en casos muy raros que se va a dar esta insuficiencia renal aguda. Y normalmente, si este síndrome nefrótico persiste, pues puede progresar a una insuficiencia renal crónica. Y bueno, mencionar un poquito también, ¿no? ¿Qué es la insuficiencia renal aguda? Que va a ser básicamente, va a provocar la disminución de la capacidad de los riñones para eliminar productos nitrogenados y además se va a alterar el equilibrio hidroelectrolítrico. Se va a manifestar sobre todo por una diuresis insuficiente y su presentación puede ser en horas o en días. Eso sería todo. Muchas gracias. Ya chicos, muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta para mis compañeros. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ya, bueno, para el otro diagnóstico, como se presenta a los pacientes, el síndrome nefrótico, ¿no? Puede ser como síndrome nefrítico o síndrome nefrótico, la presentación de diferentes patologías renales, ¿no? Entonces, síndrome nefrótico, y también hablamos de que proteinuria, ¿no? Más de 3,5 gramos en 24 horas. Esto debería ser en un paciente de 1,73 metros cuadrados. O sea, deberíamos hacer en verdad una regla de 3, ¿no? Si es un paciente de 1,60, es diferente lo que le corresponde. ¿Ya? Y edemas, obviamente, dislipidemia, ¿no? Hipercolesterolemia, puede haber también, obviamente, edema según el nivel, puede ser amenazar que el paciente, a veces, muchas veces no se manifiesta a nivel de genitales, ¿no? En zonas sacras, evaluar bien al paciente, ¿no? No solo de los miembros inferiores, sino de todo a nivel de zonas de declive, como por ejemplo la espalda, entre otros, ¿no?
Bueno, proteinuria, por ejemplo, ¿cuáles serían las causas más importantes de síndrome nefrótico en un paciente adulto? ¿Cuáles son las causas más importantes de síndrome nefrótico en un paciente adulto, chicos? Sí, sería la diabetes, doctora. Doctora, puede ser. Sí, dime. Doctora, podría ser por la diabetes o, por ejemplo, el lupus eritomatoso o por amiloidosis. En un paciente diabético ya conocido, la primera cosa síndrome nefrótico que pensar que es justamente una diabetes de repente descompensada, no controlada, que está perdiendo más proteínas, ¿no? Entonces, pero este paciente diabético también tiene otras complicaciones como la retinopatía diabética, neuropatía diabética. Obviamente tenemos el antecedente desde que este paciente haya tenido una enfermedad, diabetes. La nefropatía diabética pasa este tiempo antes de ser un daño renal así establecido. Pero si es un paciente diabético que te dicen que hace 3 años diagnóstico, viene, ya, viene dematizado y viene pues, hay que pensar que puede ser también otra la causa, ¿no? Hay que hacer algunos exámenes, hay que hacerle ver con fondo de ojo para ver si tiene una retinopatía, porque retinopatía diabética y nefropatía diabética van de la mano, ¿no? Eh, amiloidosis, ¿qué es? No es una enfermedad que también se pierde proteínas, la cantidad de proteínas pues está dematizado por diferentes causas, pueden ser enfermedades crónicas, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tengan de tuberculosis, bronquiectasis, problemas crónicos en sí, que de alguna manera han causado un problema de una pérdida de proteínas amiloides, se llama. Y estas pues están obviamente haciendo que haya un síndrome nefrótico, ¿no? Pero, por ejemplo, mucho va a variar también el síndrome nefrótico, pues, como tú dices, lupus. El lupus varía, ¿ya? El lupus varía de acuerdo al tipo de la clase histológica que tenga. Puede presentarse como una síndrome nefrótico, también como un síndrome nefrítico. Entonces, el lupus es bien variable, no necesariamente viene con solo un síndrome nefrótico, puede ser un síndrome nefrítico, como les digo, porque va a depender de qué parte de la membrana o qué de parte del glomérulo esté afectando, ¿no? Entonces, eh, hay enfermedades que se llaman glomerulopatías primarias, por ejemplo, enfermedades de cambios mínimos, que son más en niños, pero también se presentan en adultos, glomerulopatías membranosa, por ejemplo, ¿no? Glomerulonefritis focal segmentaria, de causa primaria, ¿no? Entonces, que puede afectar al riñón y también causa síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, es una presentación de algún daño que esté presentándose a nivel del glomérulo. ¿Tiene que ser estudiado? Obviamente que sí, ¿no? Porque si no se estudia, no se trata y puede progresar y tener que hacer enfermedad renal crónica, estadio 5 y llegan a diálisis, ¿no? Por cualquier causa que sea. Entonces, no todo, porque como veíamos hoy día el paciente, ¿no? Síndrome nefrótico, no podemos decir síndrome nefrótico, no tenemos colesterol, los resultados de colesterol, no tenemos valores de hipoalbuminemia, valores de proteinuria, no tenemos, entonces no podemos saber si es un síndrome nefrótico, ¿no? Puede ser un síndrome nefrótico puro o un síndrome nefrótico nefrítico, ¿no? No sabemos. ¿Qué hay que pedir? Igual que el síndrome nefrítico, ¿no? Siempre hay que ver causas. Hay que pedir siempre con ecografía, no sabemos si estamos ante un paciente agudo o crónico. Entonces pedimos urea, creatinina, obviamente, muchos
vienen por síndrome nefrótico, están tranquilos, les pedimos sus exámenes y pues tienen una ureatina elevada, o sea, ya tienen algún daño renal avanzado. Entonces, si podemos saber detectar, podemos tratar, entonces eso tenemos que hacer, ¿no? Pedir todos los exámenes para ver cómo está la función del riñoncito, urea, creatinina. Obviamente, si un nefrótico de sospecha, pediremos proteinuria en orina 24 horas, ¿no? Siquiera una o dos, pero bien indicadas, ¿no? Así, con las indicaciones que ya se dio. Se llama seriado, ¿no? Una, dos, tres, muchas veces. Vemos cómo va aumentando, va bajando, va disminuyendo. Otra, una ecografía renal y vías urinarias. En la ecografía tenemos que ver cómo es el tamaño de los riñones, cómo es el diámetro de la corteza y cómo es la diferencia entre la corteza y la médula, ¿no? Otro sería pedir, por ejemplo, cómo están las proteínas totales, sacar el perfil hepático. Dentro de eso vendrá proteínas totales y fraccionadas, albúmina. Siempre un examen de orina. En el examen de orina, si tenemos un buen examen, nos puede orientar, ¿no? Entonces hay que ver un examen de orina completo para ver las cosas, ¿no? ¿Cómo está? Si encontramos hematíes, leucocitos, hematuria, algo más, cómo está su pH, su densidad, si encontramos algún tipo de cilindros, entonces nos puede orientar. Por eso se tiene que pedir examen completo de orina. Y bueno, si sospechamos que es una glomerulopatía secundaria, como por ejemplo lupus o vasculitis, tenemos que pedirle, pues, ¿no? ANA, anti-DNA, C3, C4 para lupus, para vasculitis. Podemos pedirle, por ejemplo, ANCA-P, ANCA-C, ¿no? Según lo que nosotros hayamos encontrado, el examen y los exámenes auxiliares que tengamos y el examen físico y antecedentes sobre todo del paciente, ¿no? Entonces, con eso se puede evaluar y con eso se puede dar un tratamiento. Si tiene un grado de enfermedad avanzada y ya estaría casi 5 para diálisis, muchas veces ya no nos da el tiempo para hacer un diagnóstico y un tratamiento. Pero cuando encontramos un paciente con una función renal todavía adecuada, una enfermedad crónica estadio 2, 3, ¿no? Un examen de una ecografía renal donde nos permita hacer una biopsia, pues se tiene que hacer, ¿no? Para diagnosticar y poder tratarlo. Puede que la enfermedad con que esté cursando pueda detenerse, pueda regresionar o simplemente, pues muchas veces no progresa. Entonces, también es importante mucho los antecedentes del paciente. ¿Mm? Entonces, ¿qué más le puedo decir? Las causas principales, ya habíamos hablado, ¿no? Cuando hagamos los casos clínicos, se supone que ya deberíamos comenzar a presentar los casos clínicos desde la próxima semana, ¿no? Tenemos 3 casos clínicos ahorita y justamente ustedes tienen que darse cuenta, ¿no? Que va a haber diferente forma de presentación de las enfermedades y vamos a tratar de llegar a un diagnóstico, ¿no? Por eso tienen que leer. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta más de esos 2 temas. Mira, si viene un paciente, pues porque está hinchándose los piecitos, tiene que pensar, ¿no? Edemas, puede ser sin antecedentes alguno, pueden pensar, ¿no? Edemas, causa renal, causa cardíaca, las caras del edema son diferentes en pacientes renales y cardíacos, ¿no? Entonces, las características son de repente una piel más brillante, un edema blando, ¿no? O es un edema duro, si es bilateral, pues son bastante importantes, justo lo que su compañera expuso, ¿no? ¿A qué te predispone justamente la hipoalbuminemia? Te predispone a muchas causas, muchas complicaciones. A ver, la expositora, por ejemplo, ¿a qué complicaciones te lleva la hipoalbuminemia en un paciente con síndrome nefrótico? Menciónamelas. Así. No quiero que lo vuelvas a leer, sino quiero que me des un resumen de todas estas. No te escucho. Bueno, doctora, sobre todo la hipoalbuminemia nos puede dar complicaciones cardiovasculares,
también puede estar relacionado al edema que va a presentar las personas que van a tener este síndrome nefrótico. Y bueno, también podríamos relacionarlo, doctora, con la hipovolemia. Se está cortando, creo. Aló, Doctora, ya, ¿se me escuchó? recién te estoy escuchando. Doctora, mencioné que la hipoalbuminemia ¿Qué más? podría traernos complicaciones cardiovasculares. No se escucha. También el edema generalizado o el edema que va a presentar los pacientes con el síndrome nefrótico y también la hipovolemia. Nada más, ¿qué más? Ahí está, ¿no? Lo que tú dices. ¿Por Ah, qué hay doc- infecciones? ah, ¿Por qué hay eh, infecciones? porque va a haber, al momento, como hay una proteinuria, entonces al momento de orinar el paciente va a ir botando las proteínas y también va a botar, por ejemplo, las inmunoglobulinas, como la inmunoglobulina G. Entonces eso va a hacer que el paciente sea más susceptible a que pueda adquirir infecciones. Ya, pero no solo son esas inmunoglobulinas, ¿no? Hay otras inmunoglobulinas, ¿no? Que se pierden, pero no se pierde tanto por la orina, no se pierde justamente, pues, ¿qué son las inmunoglobulinas? Son proteínas, ¿no? Se pierde proteínas, se pierde, ¿no? ¿Sí? Otra complicación sería tromboembolismo. Un ratito, por favor. Espérenme un minutito, por favor. Mm, Pues también aquí predispone, ¿no? Ese tromboembolismo pulmonar se forman justamente por hipoaluminemia, se forman coágulos. Mientras más hipoaluminemia severa tenga, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que darle? Ay, este es su nombre. Acá otro. No, acá otro. En hoy día o mañana. Pues acá, ahí hay día todavía. Un minutito. Esto es lo que tienen que hacer los pacientes. Todo paciente que esté, digamos, con hipoalbuminemia, no solamente con síndrome nefrótico, ¿ah? Tengan en cuenta, hipoalbuminemia, puede ser por una desnutrición, postrado crónico, no se moviliza. Tienen que darle profilaxis de anticoagulación. Va a formar un coágulo y se va a ir al los pulmones, va a ser un tromboembolismo pulmonar, va a formar un coágulo sobre el corazón, va a ser un infarto, va a ser, va a ser un DCB isquémico, o sea, ¿no? Y va a tener otros problemas. Está por un problema y va a llevarse a otro, entonces. O paciente con hipoalbuminemia severa, postrado, que no se moviliza, o más razón, pues, si está con su síndrome nefrótico todo hinchado, no lo van a movilizar, tienen que darle profilaxis de anticoagulación, ¿no? Entonces son algunas complicaciones que tiene el síndrome nefrótico, se tiene que dar anticoagulación como heparina sólica, no sé si tienen alguna pregunta más.
Ya chicos, no sé si me han escuchado. Lo que yo quisiera es una detección temprana de estos pacientes. Al examen, pensar que si es un edema, hay que pensar en riñón, ¿no? Si es hematuria, hay que pensar pues obviamente también en riñón, con todos los antecedentes que tengan, ¿no? Y detectarlo tempranamente, pedir los exámenes y si no, derivarlo al menos al especialista. No sé si tienen alguna pregunta. En todo caso, chicos, ahí dejamos la clase, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, si no, nos vemos la siguiente semana. Lo que les decía es que ya debemos ya comenzar a exponer los casos clínicos de los que ya tienen, así que primer grupo, segundo grupo, tercer grupo van preparando sus diapositivas, ¿no? Eso ya va a ser probablemente ya la próxima clase. Voy a coordinar con el delegado, tienen que estar leyendo, síndrome nefrótico, las principales causas, lupus, vasculitis también, ¿no? Diabetes, nefropatía diabética, nefroesclerosis hipertensiva, tienen que estar leyendo todo lo que hemos avanzado. Entonces, vamos a hacer los casos clínicos, ya quedaré con el delegado cómo vamos a hacerlo. Además, pregunta, una foto de los que están, por favor, de todos los participantes, digo, de todos los asistentes, por favor, delegado. No he podido anotar. ¿Sí? Sí, doctora, ya le En envío. todo caso, no. Ya lo tengo acá en clase. Ya. Entonces, ya quedamos para la clase que falta, que sería solamente el lunes en la noche virtual, ¿no? Faltaría. Sería la siguiente clase en los días que nos toca. De repente podríamos adelantar también, porque el viernes no va a haber clase por el examen de seguro de CEPRO. Habría que ver la manera de repente de adelantarlo. Voy a fijar en mi horario para consultarlo, ¿no? Los días que pueden, para no perder esa clase, ¿sí? ¿Ya? Sí, doctora. Ya, chicos, cuídense. Nos vemos, estamos coordinando cualquier cosa contigo. ¿Está bien? Cuídense, chicos, hasta luego. Me mandan las diapositivas a mi WhatsApp, por favor. Nos mandan las exposiciones de hoy día. Está bien, hasta luego, cuídense.